Agenda Cultural, soy Jennifer Salazar. Vamos a hablar de las distintas iniciativas culturales que se desarrollan en nuestro país y también el impacto que tiene la cultura peruana a nivel internacional. Justamente vamos a hablar de la obra musical El Cóndor Pasa, Esperanza Andina, del compositor Dante Valdés, porque deleitó al público estadounidense. Incluso las Naciones Unidas ahora están interesadas en grabar este musical. Nueva York se rindió ante El Cóndor Pasa, Esperanza Andina, obra musical inspirada en las contradicciones de la migración del campo a la ciudad que lleva al habitante de los Andes a abandonar su tierra. El reconocido compositor arequipeño Dante Valdés presentó la obra en el Kimball Center durante el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. La interpretación de esta obra vino acompañada justamente de la participación de la Orquesta Sinfónica de Naciones Unidas, de un cuerpo de ballet que fue dirigido por la maestra Cintia Paniagua, que es una maestra neoyorquina que tiene también raíces peruanas. Se hizo un intenso casting, de ahí se sacaron 12 bailarines que participaron en la obra. Dante Valdés logró que los músicos de la Orquesta Sinfónica de la ONU incluyeran instrumentos andinos. En este caso el autor, que es el escritor Luis Valdés Pallete, trabajó sobre el problema de la migración. Y es que el trabajo significa de que hay prácticamente dos deidades. La deidad que es la esperanza, la parte positiva, si se quiere, de la obra, que es el cóndor, por eso es el Cóndor Pasa. Y por otro lado, la deidad maligna, que es el Sagra, que es prácticamente el diablo en la mitología andina. Valdés estudió 10 años en el Conservatorio de San Petersburgo, en Rusia. Ha dirigido la Orquesta de la Radio Nacional de Bulgaria, la Filarmónica de Calcuta y la Filarmonía de México, entre otras. Actualmente se desempeña como profesor del Conservatorio Nacional de Música de Perú y es director musical del Instituto Peruano de Cultura, IPEC. Cuando en Naciones Unidas se vio esta situación, todos dijeron, nosotros nos identificamos con este asunto. Y el problema de las comunidades indígenas es que también tienen este problema en todas partes también. El director narró en medio de partituras cómo compuso la obra musical, que es cantada por artistas renombrados. El Cóndor Pasa tiene una larga historia. Son cosas que las estuve pensando desde hace mucho tiempo en mi vida. Creo que recién a esta edad, digamos que empieza un tanto la madurez de mi vida, creo que soy capaz de poder realizar lo que alguna vez imaginé. Afirmó que hay sumo interés en grabar El Cóndor Pasa, Esperanza Andina por parte del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. Al ser nosotros parte del calendario del Foro Internacional de Comunidades Indígenas de Nueva York, ha habido un interés importante a través de la propia Orquesta de Naciones Unidas y de la institución para que esta obra no solamente quede en el escenario, sino que pueda, digamos, conocerse. En este sentido, y digamos apuntando a los intereses de las propias Naciones Unidas a través de las comunidades indígenas, se ha determinado de que esta obra debe grabarse. Inclusive ya tengo una carta de intención. Dante Valdés es tan meticuloso con su trabajo que no deja de escuchar su música y revisar sus partituras todas las veces que sean necesarias hasta quedar perfectas. Bueno, vamos a hablar ahora de 7 lienzos que fueron repatriados de los Estados Unidos y Chile y son mostrados en la exposición de la creación al diluvio, los lienzos de Hualahoyo. Estos bienes culturales fueron sustraídos de la Capilla Virgen del Rosario en Huancayo. Estos lienzos grafican el proceso de evangelización. Durante la época virreinal se tuvo en la pintura el propósito de reproducir las fuentes gráficas del arte europeo para representar las historias bíblicas del catolicismo mediante símbolos y personajes del Nuevo Testamento. La exposición presenta 7 lienzos repatriados. 2 de ellos fueron devueltos voluntariamente por una ciudadana estadounidense. Un tercer lienzo era subastado en los Estados Unidos y otro fue recuperado de un hotel de Cusco.
3 piezas más fueron incautadas y devueltas por las autoridades de la aduana chilena en Arica. Según las investigaciones, los bienes históricos fueron sustraídos de la Capilla Virgen del Rosario, distrito de Tambo, provincia de Huancayo, departamento de Junín. El ministro de Cultura, Luis Jaime Castillo Batters, destacó el trabajo conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, así como las instituciones nacionales e internacionales comprometidas en la protección del patrimonio cultural, que permitió recuperar estos bienes de incalculable valor. El titular de Cultura destacó la necesidad de tener un registro de nuestros bienes culturales, pues el Perú posee un patrimonio invalorable e inmenso. Los valiosos lienzos se exponen en el Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bien, amigos, y un grupo de docentes, un docente y un grupo de estudiantes que realizaban una visita de estudio a una zona arqueológica de Pomacancha, en la provincia de Jauja, hallaron un cráneo momificado que pertenecería a la antigua cultura huanca. El hallazgo ocurrió en el paraje Hualimarca, en el anexo de Casablanca. El docente Stalin Chanca Padilla y los alumnos del colegio Carlos Otero Hart ingresaron a una chulpa y encontraron estos 3 cráneos, uno de ellos alargado en la zona occipital. Luego de verificar la existencia de otros instrumentos preincaicos, el docente hizo un llamado a través de las redes sociales para que los especialistas de la Dirección de Cultura de Junín puedan proteger estos valiosos vestigios. Bueno, y 2 estatuillas de Cuchimilcos, de otro lado, que son la imagen de los Juegos Panamericanos 2019, fueron hallados durante una excavación que se hacía para instalar gas natural en Puente Piedra. Estas figuras prehispánicas de la cultura chancay de 700 años de antigüedad fueron halladas como parte del entierro de un niño de 2 años junto a otros objetos ceremoniales. Los Cuchimilcos eran muy representativos de la cultura chancay que se desarrolló en los valles de Pativilca, Supe, Guaura, Chancay y Chillón entre los años 1200 y 1470 después de Cristo en el departamento de Lima. Bueno, y tras 40 días en recuperación personal, de Cerfort, Tacna devolvió a su hábitat natural a 3 águilas. Las aves habían estado en condiciones deplorables por más de un año. Las dejaron en libertad. Las águilas retornaron después de un año a su hábitat. Personal del Servicio Forestal y de Fauna Silvestre de Tacna detectó a estas aves en el Parque La Familia del distrito de Alto de la Alianza. Ahí, unas personas las tenían cautivas y en pésimas condiciones. Las águilas fueron trasladadas a un centro especial de recuperación en Moquegua, donde pasaron 40 días para ganar peso. Después las liberaron. Mira, estas águilas han sido capturadas quizás de manera ilegal de juveniles, retirándolos de su hábitat y estando en jaulas. No tenían la alimentación adecuada, no era una alimentación balanceada, no eran los ambientes ni los espacios adecuados, por lo que después de la denuncia los retiramos. Tras mejorar su estado de salud, las llevaron al distrito de Estique en la provincia de Tarata, a 3.000 metros de altura, lugar donde conviven estas aves con la naturaleza. En lo que va del año, personal de Cerfort Tacna ha rescatado a 80 animales silvestres, los cuales fueron capturados de manera ilegal. Bueno, vamos ahora con temas internacionales. Tras el pedido de devolución al Museo Británico del Moai a la isla de Pascua, los Rapa Nui proponen cambiársela por una réplica exacta. Veamos los detalles. ¿Cómo conseguir que el Museo Británico de Londres devuelva a la isla de Pascua el famoso Moai Hoa'ahakanaya? La última idea pasa por proponer a los británicos cambiársela por una réplica exacta de la figura. No es esta, que es una versión más ligera que servirá de modelo, sino otra que tallarán los propios Rapa Nui con piedras de la isla y que tendrá el mismo peso y tamaño del original, más de 4 toneladas y casi 2,5 metros de altura. Hoy día todavía mantenemos nuestra cultura, tenemos talladores, y el hecho de que se cambie no significa que sea una pieza hecha, no sea una pieza original.
Los Rapanui, respaldados por el gobierno chileno, ya han ido incluso a Londres a reclamar la devolución de su Moai, cuyo valor para ellos no es económico. Entendemos que para los museos es una pieza importante de exhibición o arqueológica, pero para nosotros como pueblo Rapanui tiene un valor espiritual, porque representa a un ancestro, representa a nuestro abuelo. El Moai Hoa Hakakanaya fue robado en 1868 por Richard Powell, comandante de la fragata inglesa Topaz, que después regaló la estatua a la reina Victoria de Inglaterra. Este Moai es el más importante de la decena de ellos que están repartidos por museos de todo el mundo y que el pueblo Rapanui intenta recuperar. Bueno, y en Panamá, buscando promover el turismo, se realizó una procesión acuática en honor a la Virgen del Carmen. Decenas de pescadores colocaron una estatua de su patrona en un bote y la llevaron hasta la isla Taboga. Una vez allí, se realizó una oración y ofrenda a los caídos en el mar. Entre flores y plegarias, la imagen fue escoltada por los moradores. El origen de la Virgen del Carmen se remonta al siglo XVII, cuando la figura de una mujer vestida de blanco con un gran ejército detrás se le apareció a un grupo de piratas que acababan de asaltar la pequeña isla de Taboga en el Pacífico. Regresamos a nuestro país y lo que concita la atención. Mario Vargas Llosa regresó a la ciudad de Arequipa. El Nobel de Literatura está realizando grabaciones para un documental que es producido por la televisión azteca. Durante su estadía comentó que a pesar de haber estado muy poco tiempo durante su niñez en la ciudad mixteana, lleva muchos recuerdos heredados de sus familiares. El reconocido intelectual estuvo acompañado por su hijo Álvaro Vargas Llosa, con quien visitó una casona en la calle San Francisco. Recordemos que el homenaje de este año de la Feria Internacional del Libro es al universo Vargas Llosa y hay invitados de 15 países, delegaciones que van a llegar a nuestro país para una serie de actividades y un itinerario importantísimo encabezado por Mario Vargas Llosa. Pues mira, ha sido una visita muy corta a Arequipa, pero aunque corta, siempre muy emocionante, siempre me alegra muchísimo volver a mi tierra, con la que tengo una relación muy estrecha, a pesar de haber vivido muy poco aquí, pero por la relación familiar, por la nostalgia, la memoria tan viva que se llevaron de Arequipa a la ciudad de Cochabamba, donde yo pasé mi infancia, pues me siento muy arequipeño. Bueno, y aquí en Agenda Cultural, continuando con los escritores que forman parte del universo Mario Vargas Llosa, les presentamos a la periodista, escritora y editora argentina Leila Guerrero. El periodismo narrativo es necesariamente llegar mucho después, cuando ya pasaron todos. Leila Guerrero llegó al periodismo sin siquiera planearlo. En 1992, a los 25 años, era licenciada en turismo, una profesión que nunca ejerció y que dejó por la irrefrenable pasión de escribir. Todo empezó cuando envió el cuento Kilómetro Cero a Página 12, dirigido entonces por Jorge Lanata, sin pensar que ese sería su ingreso al periodismo profesional. El resto ya es historia conocida. Es una de las principales exponentes del periodismo literario en América Latina. Mario Vargas Llosa contaba que había agarrado así al azar un libro y que ese libro le había impactado muchísimo, sus crónicas lo habían atrapado por completo y ese libro era tuyo, ¿no? El libro se llama Plano Americano, es un libro que reúne una colección de lo que llamamos perfiles, que son como retratos de distintas personas, en este caso eran artistas, gente relacionada con la literatura, con el arte plástico, con la fotografía. A mí me dio mucha felicidad y me dio también mucho vértigo, porque fue algo de un grado de exposición muy grande. Periodista, escritora, editora y profesora. Publica su trabajo en diversos medios de América Latina y Europa, como La Nación, Rolling Stone, El Mercurio, Gato Pardo, El País, entre otros. Es autora de los libros Los suicidas del fin del mundo, Frutos extraños, Plano Americano, Una historia sencilla, Zona de obras y Opus Galber.
Ha recibido distintos galardones, entre ellos el Premio Nuevo Periodismo CEMEX más FNPI, considerado el galardón de periodismo más importante de Iberoamérica. Su obra ha sido traducida al inglés, francés, alemán, portugués, italiano y polaco. Por eso y más, Leila Guerriero forma parte de la delegación Universo Vargas Llosa de la Feria Internacional del Libro de Lima 2019. Bueno, delegaciones de 15 países las que van a llegar a nuestro país para acompañar el gran homenaje a Mario Vargas Llosa. Vamos a una pausa, regresamos con más información, más detalles y más presentaciones en la Feria Internacional de Lima. Aquí en Agenda Cultural estamos en modo FIR. Recuerden que vamos a tener una programación especial. De hecho, ya la estamos teniendo para poder darles a conocer las distintas actividades, las distintas presentaciones del libro que se van a realizar a partir del 19 de julio. Esta vez tenemos una invitada quien va a presentar su tercer libro ya el día 21 de julio a las 7 de la noche en la Sala Ciro Alegría. Ella es María José Osorio, quien presenta Es para una amiga, y ella ha sido muy conocida por la revolución que causó de alguna u otra manera Soltera Codiciada, que terminó incluso en una película. Muchísimas gracias por acompañarnos, María José. Explícanos un poco de tu tercer hijo, por decirlo de alguna manera. Por decirlo de una manera, realmente se siente así. La gente se ríe un poco, pero yo siempre hago la comparación de un nuevo libro, es como un nuevo hijo. Este nuevo proyecto es súper especial para mí porque creo que es el proyecto más personal que he hecho, lo cual puede sonar un poco gracioso porque Soltera Codiciada se sentía infinitamente personal, pero en realidad es como una compilación de anécdotas, reflexiones, cuestionamientos que me cayeron a mí un poco encima con la llegada de los 30. Y decidí hablar de los temas que siento que nos avergüenza un poco admitir que no tenemos tan claros. Llámese ser madre o no, llámese envejecer, el feminismo. Entonces todo eso está un poco reunido acá y visto desde un ángulo de humor, porque ese es un poco mi sello. Bueno, hay un aspecto recurrente, o quizás que lo vimos de alguna manera en Soltera Codiciada, que había un poco de la fantasía, pero mucho de la realidad. En este caso, en este tercer libro, ¿cuál es la dosis que tiene uno del otro para poder abordar distintas temáticas que conciernen a la mujer, ¿no? Y sobre todo en una edad donde hay muchos tabúes, donde hay muchos miedos y muchos temas que no se hablan también? Sí, es que yo siento que tiene mucho que ver con mi contenido, en la expectativa realidad. Soltera Codiciada era un poco a nivel de relaciones, de todo ese mundo romántico que nos planteamos las mujeres y cómo nos dábamos un poco contra la pared con cómo es el día a día. Y acá ya dejo de lado el tema amoroso y me concentro más como en las expectativas que han puesto sobre nosotras. Yo siento que, bueno, a mí me cayó un poco más con la llegada de los 30, pero en general, con la pequeña crisis de los 30, pero siento que en las conversaciones que se están dando hoy alrededor de las mujeres, estamos todas hablando más sobre las cosas que nos aquejan y que nos han impuesto, y no necesariamente son... Derribando estos estereotipos también, ¿no? Hay un tema de estereotipos, hay un tema de expectativas irreales sobre nosotras, entonces yo quería plantear eso, pero al mismo tiempo reírnos un poco de nuestras propias torpezas, tratando de lidiar con eso, porque uno ya a veces las conoce e igual caes a veces en el estereotipo, a veces en la hipocresía. Siento que es algo natural y por eso es para una amiga, porque uno, digamos, no es para ti el libro, ¿no? Es para la amiga que lo necesita. Ahora, hay un aspecto que, por ejemplo, en el lado de los artistas cuando cantan o los actores cuando actúan, es volcar ciertos temas que probablemente no los pueden hablar en el día a día. ¿Qué cualidad tiene esto de escribir para ti, abordar distintas temáticas?
¿Qué efecto tiene en ti al momento, no sé, de crear, al momento de tener una estructura narrativa, de abordar los temas que quieres que tenga cada una de tus publicaciones? Bueno, este caso es como particular porque es mi regreso al como microensayo. Y yo quería que fuese así porque eran temas que necesitaba poner sobre la mesa. Mi libro anterior, que es Click, es una novela. Y que fue uno de los más vendidos también. Bueno, le fue muy bien y también obviamente Soltera Codiciada, que viene antes de ese, y son microensayos porque está basado en el blog, que son posts. Entonces yo vuelvo un poco a esta manera de contar que siento que es muy anecdótica. Pero yo nunca he sido tan personal como en este libro y ha sido un proceso de harta vulnerabilidad para mí también. A pesar de que trato de llevar ciertos temas con ligereza, ha sido abrir una serie de cajas de Pandora y de cuestionarme yo también de qué manera me veía yo como mujer, como amiga, como de hecho hay el primer capítulo es sororidad y hablar un poco de la relación que las mujeres tenemos unas con otras, no siempre positiva. Entonces, por ahí va. Es como ha sido un proceso muy íntimo y al mismo tiempo creo que mantiene el hilo conductor de lo que he hecho antes. Bueno, el hilo conductor también de tus dos anteriores publicaciones van un poco en el formato juvenil, adolescente, de repente el amor de una manera no tan madura, quizás como en esta tercera publicación. ¿Cómo estás dirigiendo el target, por decirlo de alguna manera, o del lector que quieres que se acerquen a partir de los temas que estás abordando? Que me imagino con una mirada mucho más madura también. Espero. Yo siento que han pasado 7 años desde la primera entrada del blog en Soltera Codiciada. Donde tenía un auge, pues, los blogs, ¿no? Además, y yo tenía 24, entrando a los 24, y siento que han pasado 100 años desde ese día. Y creo que las que me han acompañado, los chicos y chicas que me han acompañado en esta evolución, lo entienden y ven este libro como eso, como un acompañamiento. Pero creo que es súper universal. Los temas que están acá sí tienen una visión súper femenina, porque a mí me gusta darle protagonismo a lo que pensamos y sentimos las mujeres. Pero eso no significa que sea un libro para mujeres. De hecho, somos el 51% de la población. A los hombres les podría interesar saber un poco más sobre qué pensamos y qué nos duele y qué nos molesta. Entonces, es un libro más maduro, sí, pero tiene por ahí su tontería habitual, porque, digamos, ese es un sello, entonces no lo vamos a dejar ir. Ahora, hay una transición interesante, ya lo comentas tú, hace 7 años empezó el tema de los blogs, en toda esta efervescencia de escribir. Y ahora estamos yendo por un camino distinto, ¿no? Instagram, distintas herramientas digitales que también acercan al público o a tus lectores. ¿A ti de qué manera te ha servido o cómo interactúas con ellos a partir de esas nuevas tendencias? Sí, bueno, de hecho yo tuve redes sociales desde el comienzo del blog y las he mantenido a lo largo del tiempo con más o menos contenido. Y ahora como que conversamos mucho. Siento por Instagram, como... Soy tuitera, siempre he sido, pero es un mundo muy particular. Pero en Instagram como que siento que hay una conexión más personal de... Yo como autora, porque también costó un poco el mutar de Soltera Codiciada el personaje a... Bueno, soy María José y hago otras cosas. De hecho, no solamente he escrito libros, sino estoy metida también en cine. Entonces, eso para mí ha sido importante. Y este libro es como una nueva presentación mía de me encanta todo lo que sucedió antes, pero esta soy yo como autora. Ahora, hay una cualidad, te lo pregunto porque, claro, eres activa en redes sociales, tienes muchos lectores a partir de blog, a partir del trabajo que has hecho con publicaciones como libros, como tal. ¿De qué manera te nutre también esta interacción con tus seguidores al momento de escribir o de repente en esta publicación que vas a presentar el próximo 21 de julio? Un montón. La gente que me sigue y es una constante como retroalimentación. Yo tengo muy en cuenta, y eso muchos te dicen que no es lo mejor para crear, tener en cuenta como al público al que va, uno crea lo que tiene ganas de crear. Y es así, pero yo sí tomo en cuenta sobre todo pienso en los dolores y cuestionamientos que puede tener ese público.
y que comparto yo. Y que es generacional también, Y que es ¿no? generacional, y de hecho también en el libro hablo un poco sobre la ansiedad, que creo que es un mal de nuestra generación, de los famosos millennials, de la que me considero estrés, parte. exacto. Porque hay mucho estereotipo alrededor de los defectos de los millennials, pero poco se habla de los problemas que tenemos a raíz de la generación que somos. Y eso viene de ver cómo se mueve la gente que me sigue y entender un poco, y entender ¿no? también eso, justamente, las carencias, la soledad. O sea, las redes sociales son un espejo también de que faltan ciertas cosas. Y he querido hablar un poco de eso también, para ver si eso nos hace sentir también más propensos a hablar de estos temas. Bueno, identificarse también, ¿no? En tiempos donde estamos pues invadidos de información y de patrones que determinan mucho el estado de ánimo a partir de las redes sociales, Exacto. por ejemplo, ¿no? Lo aspiracional, que no siempre es lo más saludable. Yo trato de no ser, bueno, no siempre uno lo logra, pero trato de no ser esa persona que uno sigue porque tienes ganas de ser como ella, sino que quiero que lo primero que consuma sea lo que yo escribo o lo que yo creo, más allá de mí. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, María José Osorio, quien presenta Es para una amiga. Repetimos la fecha, domingo 21 de julio a las 7 de la noche en la sala Ciro Alegría. Con esto nos vamos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima edición.